¿cuáles son quizás esas consecuencias emocionales que podemos ver más comunes que se pueden observar en familias que han vivido bajo regímenes autoritarios, en este caso como el venezolano? Pero puedes hablar un poco en general, en especial pensando en el miedo constante, en la represión, en la separación familiar y también en el exilio. Claro, la palabra clave aquí es el miedo. Y vivir con miedo dispara estrés, cuadros de ansiedad y también angustia. Entonces, estos son tres pilares que seguramente están transitando, sintiendo aquellas personas que se encuentran bajo regímenes políticos de opresión, ¿verdad? El estrés es algo que lleva a la enfermedad y lleva también a los trastornos de ansiedad, porque el estrés es la demanda de algo que yo entiendo que no puedo responder a eso. Lo dijo López Rossetti, un gran médico argentino. Es decir, la demanda es mayor que mi capacidad para responder. Y entonces eso se refleja en el organismo, probablemente en enfermedades. Se tiene mayor vulnerabilidad a las enfermedades, a los trastornos psicológicos por la ansiedad, porque no es una ansiedad natural la que tenemos todos nosotros frente a una amenaza, ¿no? Vamos por un camino, hay un oso y lógicamente se dispara esta respuesta fisiológica que es la ansiedad, que es de alguna manera una respuesta de supervivencia. En este caso hay una ansiedad patológica y acá es donde empiezan los trastornos de la ansiedad, que también deterioran, por supuesto, porque somos seres mente-cuerpo, holísticos, unidos, deterioran también la salud física. Y por supuesto la angustia, que ya es más de carácter fisiológico, ¿no? Perdón, filosófico, existencial, mejor dicho, esa es la palabra existencial. ¿Por qué? Porque dispara preguntas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cuál va a ser mi futuro? Esa gran incertidumbre. Y entonces la angustia también tiene manifestaciones físicas. Angustia viene de angst, que significa estrecho. La persona se siente, generalmente el paciente se recibe con dolor en el pecho, como algo que no puedo terminar de digerir o comí algo y no puedo tragar. En realidad es una angustia que está disfrazada de un problema médico. Toda esta gama en realidad la está sintiendo la persona que vive en un país de opresión, sin duda, pero también los inmigrantes, ¿verdad? Aquellos que van a otro país a buscar mejores tierras y de golpe se encuentran también en un régimen similar o un régimen que ha ido cambiando o los discrimina demasiado. Y acá es justo donde se sienta el síndrome de Ulises, que lo habló el gran psiquiatra barcelonés Joseba Anchoategui. Y él habló, es un libro muy interesante y muy recomendado, Los siete duelos de la migración y la interculturalidad. Vale decir, ¿cuáles son esos siete duelos? ¿No? Que viene familia y seres queridos que deja en un país que a lo mejor los está oprimiendo a ellos, ¿verdad? Lengua materna, aún aquellos que van a España tienen que lidiar con algunas frases y aprender giros idiomáticos diferentes. La cultura, por supuesto, que la tierra y los paisajes, ¿verdad? Decía Baudelaire, la patria es la infancia. Y es cierto, entonces esa patria que dejamos lejos, que es el sinónimo de nuestra infancia, dejan el estatus social, tienen títulos académicos y de golpe aquí trabajan en labores llanas, grupo étnico y por supuesto la seguridad física. De modo que el psicoanálisis nos dice que el duelo por la pérdida de paisajes y la tierra es muy profundo porque representa simbólicamente
a los padres, a los antepasados, ¿verdad? Que se han perdido. Ya quiero ahondar un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con la migración y el exilio, pero quería atajarte una frase que me llamó la atención que hacía referencia a que todos estos traumas generan síntomas también físicos. Y recuerdo vivamente por ahí en los años 2000, entre el 2013 al 2016-17, en lo que vivíamos en Venezuela. Bueno, evidentemente también producto de escasez de alimentos que se generaron, que fue conocido por todo el continente, pero ahora sabiendo lo que tú mencionas, pudiera ser también otro elemento para el cambio físico de toda la sociedad. Yo recuerdo ver gente, bueno, comiendo de la basura, pero además gente del día a día que no necesariamente era indigente, como tú, como yo, profesionales que habían perdido mucha masa muscular, que se veían derrotados físicamente. Y creo que ahora por lo que dices, no solamente tenía que ver con la escasez de alimentos, sino también probablemente con traumas por todo lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, una cosa está imbricada en la otra, pero por supuesto que la depresión, porque también es otro de los síntomas, si hay una predisposición genética, la depresión es un cuadro casi epidémico, ¿verdad?, en el mundo. Y en los países en donde hay estos regímenes, digamos, eh, opresivos, se ve mucho, se ve mucho. Depresiones que están inclusive enmascaradas, personas que en medio de la tragedia se ríen mucho y parecen estar contentos. Y uno dice que positivos, que están, bueno, sería bueno que continuara así, pero de pronto es una depresión enmascarada. Es un individuo que está deprimido y lo manifiesta de otra manera. Los jóvenes, los niños, suelen también los cuadros depresivos mostrarlos de esa manera. Es decir, riéndose, saltando, ay, qué lindo, está contento. En realidad, ojo con eso, porque puede estar deprimido. Y es cierto, la alimentación, por supuesto, es muy importante. Pero, ¿qué sucede? El impacto de un trauma en la mente es como que dispara una catarata de efectos secundarios en todo el cuerpo. Si en estos momentos alguno de nosotros, tú o yo, nos dan una mala noticia de alguien que amamos mucho, inmediatamente todo nuestro sistema inmunológico declina. De alguna manera se va destruyendo, ya no puede actuar como estaba actuando normalmente. Esa disminución del sistema inmune lleva a enfermedades, por supuesto, de todo tipo. Eh, Otra pregunta que tengo que quizá suena bastante básica, pero me gustaría que tú desarrollaras técnicamente lo que pudiera impactar. ¿Cómo afecta realmente a todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes crecer en un entorno donde la violencia, la escasez que mencionábamos, la persecución política forman parte del día a día y ven cómo sus padres y ellos mismos, su entorno, su familia, están siendo perseguidos? ¿Cómo impacta o cómo afecta a los niños y adolescentes? Bueno, va a depender de los ordenadores de salud que tengan. Estos ordenadores de salud mental son instilados, son enseñados por los padres. Si los padres pueden mantener algún tipo de equilibrio y asegurarle a los niños que todo va a estar bien, entonces el joven, el niño, se va a encontrar mucho más tranquilo, ¿verdad? Y no va a desarrollar ningún tipo de cuadro psicológico. Pero, ¿qué pasa? Igualmente está inmerso en el paradigma cultural. Paradigma quiere decir un modelo de costumbres. Es decir, ese modelo de costumbres, ¿cómo va a impactar su adultez? Y lo impacta en dos sentidos. A veces, cuando logran emigrar y hacer una vida de éxito económico, es todo material lo que se busca, porque es lo que faltó o lo contrario, se sigue con ese modelo, con ese paradigma en donde no había comida, donde no había las mejores cosas o cosas elementales para vivir y mantenerse sano. Entonces son los dos extremos. Los padres, claro, ¿qué podemos decirle a los padres? Esos padres están sufriendo, ¿verdad? Y es muy difícil, no podemos juzgarlos porque es muy difícil en una situación en donde uno se encuentra muy mal, poder transmitirle seguridad a los hijos.
¿eh? Entonces, si se puede hacer mejor, y es lo aconsejable, ¿verdad? Ujú. Sobre todo los niños pequeños, que sabemos que son reflejo absoluto de lo que los padres sienten. Hablando un poquito más a fondo sobre lo que hacías referencia hace rato del exilio, ¿no? Muchas familias, en este caso venezolanas, se han dividido justamente por el exilio. Te pregunto, ¿qué impacto tiene esta separación prolongada en los vínculos afectivos entre padres e hijos, hermanos o incluso parejas? Bueno, volvemos a los 7 duelos del inmigrante, digamos, del inmigrante con estrés crónico y múltiple, que es lo que estábamos hablando de Anzoátegui. Uno, y el principal de los 7 duelos, es justamente la pérdida de seres queridos, familiares y amigos que ya no se ven. Y entonces eso de alguna manera representa, sí, una hondonada en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. ¿Es parecido al duelo de cuando fallece un familiar o no necesariamente? Claro, claro. El tema es que ¿cuál es la diferencia? Cuando fallece un familiar tenemos un solo duelo, que es ese duelo de ese ser querido que no vamos a ver más. Pero el duelo del inmigrante no es uno solo, es múltiple. ¿Por qué? Duelo que implica pérdida. Entonces pierde la tierra, la lengua materna, la cultura, el trabajo, pierde todo. Claro que lo más impactante a nivel de las emociones es la pérdida de la familia, de los seres queridos. Porque es muy raro que venga toda la familia, sin duda, en esta inmigración crónica, digamos, forzada, con mucho estrés. Entonces tiene que dejar y pierde de alguna manera el apoyo. Acá nos ayudan mucho las redes sociales que nosotros criticamos para nuestros jóvenes, pero en este caso el lado positivo es todos los días verse, todos los días hablarse, porque bueno, no hay una curación inmediata para el alma en estas cuestiones. Ujú. Ya casi vamos terminando, entonces te pregunto, ¿cómo puede una familia comenzar a sanar emocionalmente después de haber vivido años de trauma político, represión o haber sufrido persecuciones por pensar diferente? En principio, si están todos juntos y han podido emigrar a otro país, reunirse en familia y decir, hablarlo. El miembro que es de la familia más o menos apasionado, el que las cosas le impactan menos, porque siempre hay una persona más sensible en la familia y otra tan sensible, es el que tiene que preguntar. Sé que estamos todos en carne viva. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a hablarlo. Es muy importante porque la palabra desde el punto de vista psicológico es liberación. Libera, desata todas aquellas cosas que están adentro completamente, eh, digamos, ocultas, y que nos hacen daño. Es igual que cuando como algo y me queda el aparato digestivo, no lo puedo digerir y voy a tener una serie de síntomas. Pues en la mente hay un aparato digestivo psicológico. Entonces tenemos que liberarlo, y hablar mucho. Y en el caso que se pudiera, consultar un profesional de la salud mental. O si no, un sacerdote, dependiendo de si son católicos, cristianos, alguien que pueda reunirnos. Hay grupos de apoyo. Todas estas cosas sirven para poder sanar. Por supuesto, ¿Regresar al país de ¿qué es origen sanar? es favorable o no? ¿Cómo? ¿Regresar al país de origen es favorable o no? Yo creo que primero hay que sanar las heridas. ¿Por qué? Claro, ¿cómo se sana esto? Uno, la memoria está allí, nunca va a olvidar, a ese país y lo que pasó allí, pero ya no duele. Y ahí evaluamos la curación. Cuando yo ya no duele, cuando yo pienso en una madre, un padre que falleció, por ejemplo, para hacer una comparación, y yo lo pienso, lo recuerdo, pero ya no me duele. Quiere decir que allí lo he superado y ese sería el momento indicado donde ya no estamos en carne viva para poder regresar al país Wow, con fuerzas. wow. Hablando de memoria, en tu experiencia, ¿qué papel juega la memoria familiar y el testimonio intergeneracional para ayudar a los jóvenes a comprender lo que vivieron sus padres durante todos estos años?
Es muy importante. Las tradiciones que se están perdiendo, tradición viene del latín tradere, que significa traer, ¿no? Del pasado al presente. Se está perdiendo, se cortan, ya los abuelos se van a otro lado a vivir, acá, los Estados Unidos y muchos otros países, o ya no quieren esa cercanía. Entonces, en estos casos ayuda muchísimo. El abuelo, el tío, hablar con él, decirle cómo fue su mirada de la realidad en ese país, cuál es su consejo, porque los ancianos son sabios y hay que pedirles consejos. A veces no es necesario que tengan títulos académicos, tienen sabiduría. Porque tener un título académico no implica ser una persona sabia. Entonces, estas personas sabias hay que consultarlas, hay que hablar con ellas. Es muy importante. Que por el contrario, tener años de experiencia sí te convierte en una persona sabia, a pesar de no. Bueno, bueno, no sé. En la mayoría de los casos sí, generalmente sí. Pero, por ejemplo, personas que han tenido trastornos Claro. de conducta, trastornos morales, no aprenden nunca, no se hacen sabios. Pero estoy hablando en línea general, ¿verdad? Que esto es tan importante. Y también comprender que la gente que dirige esos países, los dictadores, también tienen una explicación psiquiátrica y una explicación moral, porque hay una serie de desórdenes psiquiátricos y morales que se conjugan para poder dar, y también, digamos, la situación del país, ¿verdad? Todos estos fenómenos se conjugan para dar determinadas clases de líderes malignos. Para hablar de la situación psicológica de estos dictadores hay que hacer otro libro, sin lugar a dudas, porque, Sí, tú sabes que Lobachevsky fue un gran psiquiatra, eh, y estuvo en la Segunda Guerra Mundial y además fue detenido en campos de concentración, perdió toda su familia. Y comenzó a elaborar toda una teoría acerca de estos psicópatas que son esenciales, ¿no? Es un libro muy interesante que se llama Ponerología Política. Poneros es el mal en la religión. Y nosotros, ¿y cuál es, digamos, el descubrimiento de Lobachevsky? El mal lo vemos siempre como el demonio, la religión, ¿verdad? ujú, Pero en realidad el mal también es la locura, también es la enfermedad mental no tratada. Entonces, una persona así que llega al poder sin una enfermedad, con una enfermedad, perdón, no tratada, puede llegar a devastar un país. wow.